tal, chicos? Muy buenas noches. Soy el profesor Alejandro Cordero Juárez y vamos a dar por empezada nuestra clase de educación espartana. Muy bien, ¿qué es la educación, chicos? Como pregunta inicial. Tenemos aquí tres conceptos sobre la educación. Uno es el del filósofo Aristóteles, que dice que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer, dolor hacia el orden y el dolor hacia el orden ético. Tenemos por otra parte un concepto intermedio que vendría a ser que la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo, de Immanuel Kant. Y por otra parte tenemos el de un pedagogo famoso que se llama John Dewey, que es más contemporáneo, de 1859 a 1952, que dice que es la reconstrucción de la experiencia que se añade al significado de la experiencia y que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. ¿Qué entienden de aquí, chicos? Chicas. Pues me parece que aquí lo importante es que estamos tomando como base em, lo que llamaríamos como inputs, o sea, Ujú, elementos externos y adaptarlos a la vida diaria para algún fin no educativo o de aprendizaje. ujú. Y más que nada que la educación es un proceso consecuente e inherente al ser humano que lleva una construcción aparte de nuestro entendimiento de cómo percibimos la naturaleza y el entorno, cómo juega en nuestras vidas y cómo lo podemos moldear. Ahora, empezando por la parte de la ocasión de dónde queda Esparta. Esparta queda situada en la antigua Grecia, en la península del Peloponeso, a orillas del río Eurotas, entre los montes Taygeto y Parnón, como aquí lo marqué. ¿Se puede ver Un poco. un poco? Ujú. Pero se entiende que está dentro de la antigua Grecia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Ya. Bueno, ¿qué era Esparta? Esparta era una polis, ciudad-estado, situada al sur de Grecia, en la región de la Laconia. Su apogeo fue entre el siglo VIII y siglo VI a.C. Se destacó por su organización militar, su rechazo al individualismo y su sistema educativo único en el mundo antiguo. ¿Por qué creen que tenía una organización militar y un rechazo al individualismo y su sistema educativo era más que nada único en esa época? Bueno, pues vamos a verlo. Porque dentro de los primeros años de la vida de un niño espartano, de los 0 a 7 años, en esta etapa la educación consistía por parte de las madres y de los grupos familiares que ellos en los que ellos nacían para poder tener conocimientos del entorno y poder percibir la realidad como ellos la veían por parte de los padres. Pero por otra parte, el Estado o Esparta y los sabios de esa época también hacían otra labor que era la de examinar al niño en ese periodo de 0 a 7 años para determinar si no tenía alguna deformidad física o tenía algún problema mental, ya que si esto era así, se dejaba en un monte a su suerte para que si demostrara que tenía conocimientos de supervivencia y llegaba a Esparta con lo básico, el Estado espartano lo podría considerar como un ciudadano digno de su población. El objetivo de la educación en Esparta tenía como fundamento principal la preparación para la guerra, pero también se destacaba por sus incursiones dentro del arte, la filosofía y entre otras ramas. Pero esto solamente se les propiciaba a los niños después de los 7 años. ¿Qué es la GOGE? La GOGE es la educación pública que propiciaba el Estado de Esparta, donde después de cumplir los 7 años, estos eran adquiridos prácticamente por el Estado dentro de un grupo llamado Iles, que se le podría llamar manadas, pero también por su parte eran entrenados por una especie de pastor que le llamaban paidónomos. Esta persona se encargaba de instruirlos militar, artística y físicamente.
Ahora, ¿qué pasaba después del proceso de aprendizaje? En la etapa de madurez, cuando el niño ya cumplía los 20 a 6 años, el Estado espartano ya lo podría decretar como un ciudadano en toda su plenitud de conciencia y aparte tenía a especializarse en alguna de las ramas en las que el niño era apto o propicio a experimentar. Porque dentro del proceso educativo, cuando se les propiciaba toda la educación que el Estado les daba gratuitamente, los sabios concebían si el niño era apto para cierta rama en específico y lo volvía especializado en esa rama. Por ejemplo, si el niño era un mejor soldado, pues pasaba directamente a una guardia real, alguna guardia estatal o un soldado normal. Pero si era bueno para la danza, se le inculcaba más en ese ámbito. Por otra parte, a las mujeres también era el único ciudad de Grecia, del mundo antiguo, donde la educación también llegaba a las mujeres y no se hacía segregacionismo donde solamente la educación era a un sector de la población, en este caso como en otras partes como en Atenas, que solamente era a los jóvenes y se veía si eran tenían como que esas aptitudes para poder sobresalir. Por otra parte, tenemos que la educación no era de la misma manera, ya que, por ejemplo, a los niños se les instruía militar, en danzas y en arte, pero a las mujeres se les instruía para la maternidad, en gimnasia, en artes plásticas y en conocimientos de medicina. Hasta aquí se entiende más o menos qué era el proceso de aprendizaje o cómo se llevaba a cabo dentro de Esparta en estos tiempos. Sí. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Qué podemos concluir de aquí, chicos? Pues lo que yo puedo recordar o entender es que dependiendo de la etapa de madurez, tenías diferente educación. Ujú, Entonces, pues esta educación se basaba prácticamente en características militares. ujú. Supongo yo que era también por la educación y por la ubicación en donde se encontraba precisamente esta ciudad. Ujú. Y recordemos que amarrado a los principios, a los conceptos que les di al inicio, eh, la educación es un proceso continuo, el cual va evolucionando a través de las épocas. En este estado, por tomar un ejemplo que fue Esparta, lo que se hacía es que se les instruía a conocimientos que ellos tenían en esa época, lo que era la danza, el arte y el arte de la guerra como tal. Por lo tanto, era lo único que les podían enseñar. Pero, al paso de de los años, en comparación a nuestra educación actual, ya no es como la de esa época, sino que ya es más uniforme, ya tenemos más libertad de discernimiento y más control sobre nuestras vidas, porque pues el Estado ya no te provee educación que solamente ellos te quieren dar, sino que ya nosotros podemos elegir el rumbo de lo que nosotros queramos tener disciplina o control de. Ideas finales. Bueno, los aspectos positivos de la educación espartana era que la educación espartana era un símbolo único de igualdad, pero también tenían conceptos muy fuertes como que se dejaba a un lado el individualismo y se empezaba a preocupar más por el orden ético y social dentro de su propia estructura, valga la redundancia, social. El desarrollo físico, la igualdad de género y el sentido de pertenencia dentro del Estado. Los aspectos negativos es que se manejaba cierta crueldad dentro de sus entrenamientos militares, la rigidez y la falta de libertad, porque como ya bien les había dicho, no había tanta libertad de elegir entre qué querer hacer dentro de sus vidas o qué plan curricular es el que uno quiere tomar para poder desempeñarse en alguna profesión. La idea final que nosotros tenemos de todo esto es que también podemos aprender de la importancia de la disciplina, el respeto y la solidaridad que se manejaban en esos tiempos, aunarla a nuestra época y poder nosotros tener un desarrollo personal
para nosotros adaptar esas ideas y fortalecer nuestra estructura personal de educación. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Y eso ha sido todo. La presentación de la educación espartana. Ahora quisiera yo preguntarles sobre esta rúbrica, la cual me gustaría que llenaran a manera grupal. Y es la siguiente. Ver. Perdón. Ah, mira. El docente promueve la apertura de cualquier opinión referente a la clase dentro de la práctica. Sí, siempre. ¿Siempre? Ah, ok. ¿Cree que los elementos expuestos durante la actividad fueron fáciles de aceptar? Puede ser nunca, regularmente, casi siempre o siempre. Sí, siempre. Ah, ok. ¿La información fue clara al momento de ser expuesta? Sí, siempre. Ok. ¿Se resolvieron dudas durante la exposición de los temas expuestos? Sí, siempre. Ok. ¿Los recursos expuestos dentro de las diapositivas fueron claros, fáciles de distinguir y con claridad? Casi siempre. Es que había algunos que tenían como mucho texto, entonces yo me perdí un poquito entre leer y poner atención. Ok, no hay ningún problema. ¿Se mostraba con frecuencia las fuentes bibliográficas de la información donde se obtenía todo esto? Me parece que igual casi siempre. Bueno, no logré identificar en todo. No, yo tampoco logré identificar las fuentes. No se preocupen, es que pasaron muy rápidas. No. Entonces lo vamos a poner aquí, casi siempre. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por estar aquí y